Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Falta una semana menos para que nuestro Rey regrese. Muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará. Más temprano que tarde, así ocurrirá. El Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, descenderá del cielo montado en un caballo blanco y regresará para gobernar. Por eso, de forma individual, porque la salvación es individual, y de forma conjunta como Iglesia del Señor, estamos siendo diligentes para estar preparados para ese glorioso momento. Estamos hablando de Él, estamos hablando del Rey. Dígale al que está a su lado, estamos hablando del Rey. Estamos conociéndolo porque lo amamos, porque somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo y porque somos embajadores del reino al cual pertenecemos por fe en Jesús ante todas las personas que conocemos. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. Absolutamente todo lo que somos y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Por eso, hablando de Él, nos tenemos que alegrar con una alegría tan grande y gloriosa que no podemos expresarla con palabras. De esa alegría habla Isaías en el capítulo 55, que es donde está la profecía de la que estamos hablando hace unas semanas. El versículo 12 dice, Isaías 55, 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. ¡Qué hermosura! Bien sabemos la inmensa alegría que hay en Jesús. Al conocerlo a Él, toda la vida y todo en la vida empieza a tener sentido. Sin Él, la vida es solo correr tras el viento. Ese gozo y esa paz es lo que encontramos todas las personas que tenemos el privilegio de conocer la palabra del Rey y al Rey mismo. No hay mayor gozo que ese y no hay mayor paz que esa. Nosotros sabemos lo que es estar necesitados de Dios y lo refrescante que es encontrar en Él agua de vida. Bien sabemos el gozo, la paz y la saciedad que se siente al conocer a Jesucristo, nuestro Señor, y al ser participantes del eterno honor de haber recibido todo de Dios, sin tener absolutamente nada que retribuirle. Es pura gracia y amor de parte de Él. La vida cambia con Cristo y nosotros somos testigos de eso, ¿o no? Nosotros no somos los mismos, el antes y el después de haberlo conocido. Todos podríamos testificar de lo que Dios ha hecho. Por eso, como si Dios rogara a través de nosotros, le debemos decir a las personas que aún no lo conocen, que lo conozcan, para que ellos también sean participantes de lo que ya bien conocemos nosotros. Y en ese versículo también vemos cómo toda la creación glorifica a Dios. Es hermoso, es parte de su creación y la creación también alaba al Rey. La salvación del Rey va más allá de la comprensión humana y afecta a toda la realidad y a toda la creación. Y ahora leamos el último versículo de Isaías 55. Isaías 55, 13. En lugar del espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será
borrada. En el Señor todo siempre es mejor. La semana pasada lo vimos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más que nuestros pensamientos. En el Señor todo es más excelente, más abundante. En Él todo es mayor. Ese cambio de espino por ciprés y de ortiga por mirto representa la transformación que solo hay cuando a nuestras vidas llega el Señor Jesús. Y de esta manera, donde antes había juicio, ahora hay restauración. Y donde había pecado, ahora hay fruto. Nuestro Rey es transformador. Dígale al que está a su lado. ¿Y para qué todo esto? Lo dice el versículo, para la gloria del Señor. Absolutamente todo es para la gloria del Señor. Y que esto suceda en la vida de las personas que conocen a Dios es también un mensaje visible para el mundo. Todos los hijos e hijas de Dios con nuestras vidas somos testigos de que Dios es real y que cumple su palabra. Y esa es una marca permanente en la historia y en los corazones que nunca será borrada, como nos dice Isaías 55:13. Los creyentes estamos llamados a proclamar el Evangelio y a través de nuestras acciones y de nuestro ejemplo damos testimonio de nuestra fe. Diga, acciones y ejemplo. Iglesia, porque de la fe se habla, pero sobre todo la fe se vive. ¿Qué les estás diciendo a los demás con tu forma de vivir? Con tu carácter, con tu amor, con tu amabilidad o la falta de ella, con tu alegría, con tu confianza en cualquier situación que llega a tu vida. Reaccionas como quien sabe que Dios es soberano, que tiene el control, o cualquier cosa te desubica. Amigos, las personas todo el tiempo nos están observando. ¿Qué está diciendo tu testimonio acerca de Dios? Porque todo en nosotros debe hablar de su esencia, de sus características y de sus cualidades. Tenemos solo una vida terrenal y es para vivirla para Jesús, para dar testimonio de Él. Nada más vale la pena. Voy a repetirles. Tenemos solo una vida terrenal y es para vivirla para Jesús, para dar testimonio de Él. Nada más vale la pena. Es que saben, iglesia, por Él somos, nos movemos y existimos. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Respiramos el aire que Él nos da. Todo en nuestra vida es por gratuidad de parte de nuestro Rey. Por eso tenemos esta vida, porque si empezamos a pensar, lo posponemos. Después me ocuparé de las cosas del Señor, por ahora no. Mis amigos, es que no sabemos si hay una nueva oportunidad de que escuches del Señor y lo recibas en tu corazón. Este no es un ensayo, esta es la realidad. Este es el día que estás llevando y que es tu realidad. No es que después vayas a tener otra oportunidad para hacer las cosas mejor para Dios. El día es hoy y el tiempo es ahora. Lo que más debe ocupar nuestros pensamientos es llevar a cabo el ministerio que Dios nos dio.
Eres el encargado de anunciar las buenas nuevas del Señor. Es momento de que hables a tiempo y fuera de tiempo de la grandeza del Señor, de su infinito amor y de su gran misericordia. Y con tus palabras es necesario y perfecto, pero con tus acciones es esencial. Porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Por ahí dicen que cuando uno hace las cosas se dicen solas. Es decir, los hechos hablan más que las palabras. ¿Qué debe cambiar en tu vida y mejorar para que reflejes mejor a Jesús ante los demás? Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe hablar de la gloria de Dios. Díselo al que está a tu lado. Todo lo que somos y todo lo que hacemos debe hablar de la gloria de Dios. Muy bien, hemos terminado la profecía de Isaías 55. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo juntos las profecías acerca del Mesías como Rey y viendo el cumplimiento que tienen en Jesús, que es el Cristo, que es nuestro Rey. En Lucas 17, Jesús dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Al leer esto por instrucción del Espíritu Santo, empezamos a hablar acerca del reino de Dios y vimos una a una las parábolas que hablan explícitamente del reino de Dios. También vimos los requisitos para entrar en ese reino y Dios preparó nuestros corazones para hablar del tema de temas. Si hay un reino, hay ¿qué? Un rey. Y nosotros en este momento estamos hablando de él. Y es un honor hablar del rey. Por eso estamos viendo los pasajes de las Escrituras que anuncian a Jesucristo como rey. Y han sido esas mismas profecías las que nos han mostrado más características preciosas suyas. Eso es lo que estamos haciendo. Empezamos con la profecía que en Génesis Jacob le dio a su hijo Judá, que gran parte tiene cumplimiento en Jesús. Y esa profecía nos llevó a otro montón de pasajes. Bien sabemos que la Biblia está completamente conectada. Hay una hilaridad impresionante, porque aunque fue escrita por muchos hombres y a lo largo de muchos años, siempre tuvo el mismo autor, Dios. Y siempre tiene el mismo fin, el Mesías. Jesucristo, nuestro Rey, porque todo es de Él, por Él y para Él. Estamos aprendiendo no solo para entender nosotros, sino para enseñarle a los demás. Estuvimos en Génesis y vamos a ir al libro de Salmos. Antes de continuar, quiero decirles que entre el libro de Génesis y el de Salmos se encuentran pasajes que apuntan al Mesías. Algunos están de forma más velada o escondida que otros, pero ahí están. Por ejemplo, en algunos se describen las características de cómo el cordero que iba a ser sacrificado debía ser sin mancha. ¿Cómo debía ser ese cordero? Sin mancha. En Números está la referencia de la serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que hiciera, a la cual cuando las personas miraban después de haber sido mordidas por una serpiente, vivían. Vamos a ir a Números 21, 4 al 9 y vamos a acompañar por favor la lectura. Recuerde que cuando leemos, nos escuchamos, estamos
con todos nuestros sentidos vigentes para que esta palabra haga rema en cada uno de nosotros. Amén. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Referencia que el mismo Señor Jesús citó en Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Otro libro, en Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo, en Deuteronomio 18, 15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Y en Hechos, el apóstol Pedro proclama, vamos a leerlo. Vamos a leer Hechos 3, 18, 23. Leámoslo, apoyémosla con la lectura, por favor. Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vinieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Qué plan tan perfecto de nuestro Dios. Qué congruencia de la palabra. Solo Dios puede pensar y llevar a cabo tal plan de salvación. ¿Y saben por qué, iglesia? Solo hay una explicación: por amor. Solo hay una explicación: por amor. Recordemos además que en estos libros están consignadas las historias de las personas que hacen parte de la genealogía de nuestro Salvador. Por ejemplo, en el libro de Josué leemos acerca de Rahab, quien con Salmón tuvieron un hijo que se llamó Booz, o Boaz, como dicen algunas versiones. Y la historia de Booz la leemos en el libro de Ruth. Y mire lo que dice Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed,
y Obed a Isaí. Sigamos. En 1 y 2 de Samuel también hay pasajes que hacen referencia al Mesías. Hace unas semanas vimos unos que dijimos que también estaban en el libro de Crónicas. Es que si ven, iglesia, todo se concatena, todo se une. Un recorderis, mínimo ¿cuántos capítulos diarios del Nuevo Testamento debemos leer? 9. O pedirle a otro que nos lo lea. Eso es una tarea. Y cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué debemos hacer? Volver a empezar, sin descuidar ¿qué? La lectura del Antiguo Testamento. ¿Saben por qué hay que leerla? Porque allí hay un montón de historias de las cuales viene nuestro Salvador. Créanme, cuando les digo que se sorprenderán leyendo ese montón de historias. Ni el mejor libretista de cine se imaginaría tantas cosas. Y de personas tan vulnerables, tan de carne y hueso y tan llenas de errores, vino en la carne y por primera vez Jesús, nuestro Rey. Así como en este momento está usando personas tan vulnerables, tan de carne y hueso y tan llenas de errores como nosotros, para proclamar el gran amor y las maravillas de Cristo y para anunciar su regreso, porque Él regresará, porque viene por segunda vez, pero en esta ocasión ya como Rey de reyes y Señor de señores. Es hermoso como en su perfecta voluntad y en su soberanía Dios une lo divino y lo humano para transmitir un mensaje tan profundo y que comunica su gran propósito. Iglesia, tenemos que conocer a quien decimos amar. Tenemos que conocer a quien estamos anunciando. Tenemos que conocer a quien estamos esperando y con quien queremos pasar la eternidad. Por favor, lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Desea la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Por ahora, iglesia, como les dije hace un momento, fui guiada por el Señor a continuar por el libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje
y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¡Wow! ¡Qué rey el que tenemos! ¡Qué hermosura! Bienaventurados todos los que en Él confiamos y nos refugiamos en Él. Nuestro rey va a reinar, eso es inevitable, es definitivo, es contundente, es lo que estamos esperando. Vamos a desglosar el Salmo, versículo 1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Definitivamente, iglesia, los seres humanos somos muy atrevidos. La creación sublevándose y tramando cosas vanas contra el Creador. Se unen porque dice que traman unidos. Ellos no quieren que Jesús reine sobre ellos. Hay lucha y hay oposición del poder humano ante el Mesías y su reino. Dice que traman contra el ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Así es, Jesús. El ungido es Cristo Jesús. La palabra Cristo significa el ungido y es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Ser ungido significaba ser escogido por Dios y apartado para una tarea especial con el respaldo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento eran ungidos reyes, sacerdotes y algunos profetas. Y miren esto tan precioso, Jesús es el ungido. En Él se cumplen esos tres roles. Él es el rey, Él es el sacerdote y Él es el profeta. Vamos a citar pasajes que lo mencionan como ungido. Vamos a ir al Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el Nuevo Testamento este versículo es citado y aplicado directamente a Jesucristo. Lo vamos a ver en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. El rey es ungido con el Espíritu Santo en Isaías, y en Isaías está escrito, Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y esta profecía es confirmada por el mismo Señor Jesús en Lucas 4:17. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Qué grandeza, iglesia, qué coherencia, qué hermosura la de nuestro Rey. Jesús fue ungido y esa unción no fue por aceite físico, sino por el Espíritu Santo.
Tenemos un rey poderoso, majestuoso. Y aún así, el ser humano tiene el atrevimiento de tramar cosas vanas y sublevarse contra su reinado y declarar: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Las personas no nacidas de nuevo tienen su mente nublada, entenebrecida, porque honestamente, ¿cuáles cadenas, iglesia? Si acabamos de leer que vino a traer libertad, ¿y cuáles cuerdas? ¿Saben a qué tipo de cuerdas hace referencia la Biblia cuando habla de Dios? A cuerdas de amor. ¡Qué hermosura! Dígale al que está a su lado: cuerdas de amor. Lo vamos a leer en Oseas 11:4. Miren qué hermosura. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. ¡Wow! Las personas que pertenecen al mundo están cegadas espiritualmente. Por eso nosotros debemos levantarnos para anunciar la verdad de nuestro gran Rey y Señor. El ser humano tiene una imagen distorsionada de Dios sobre nuestro Rey, y el enemigo ha logrado que su entendimiento esté entenebrecido y no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso nosotros debemos levantarnos para anunciar la verdad de nuestro gran Rey y Señor. Les pregunto, ¿lo que traman esos reyes y gobernantes toma por sorpresa a Dios o lo hace entrar en crisis de identidad? ¿Qué creen? Versículo 4, que dice la palabra: el que se sienta como rey en los cielos, ¿qué? Se ríe. El Señor se burla de ellos. El Señor ve esos amotinamientos y dice: tan guapos. Dios no está intimidado con la rebelión humana. Honestamente, iglesia, oponerse a Dios es algo insensato, es una necedad. Su risa es la seguridad soberana de que Él reinará a pesar de los ataques insensatos de los seres humanos. Versículo 5 del Salmo 2. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Podría uno quedarse haciendo un análisis de la ira de Dios en Romanos, Juan, Colosenses, Efesios, hay citas, pero no. La ira de Dios es santa. Dígale al que está a su lado: la ira de Dios es santa. No es como nosotros, que nos equivocamos terriblemente cuando actuamos bajo la ira. La ira del Señor es santa y hace parte de su bondad. Es que las personas que hacen eso, que están tramando todo eso, están dándole la espalda al bendito Hijo de Dios, por medio del cual hay salvación, el único en el que hay salvación, iglesia. Y por eso es que le responde: yo mismo he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Dios no sufre de dudas, Él es certero y sus respuestas son certeras. Jesús es al que Dios ha ungido, como bien acabamos de leer. Resistirlo a Él es resistir al Dios mismo. Los estudiosos afirman que con estas palabras Dios proclama su decisión irrevocable de que ha establecido a Jesucristo como Rey legítimo y eterno.
No es que como a nosotros no nos pareció ese rey o a alguno no le pareció, Dios lo va a cambiar para darles gusto. No, Señor. Dios mismo se complace en llamarlo su rey, triunfante nuestro Señor. Que venga su reino. ¿Y cómo más lo afirma? ¿Qué más le dice? Vamos a seguir leyendo en el Salmo 2, del 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Engendrar no significa el comienzo de la existencia de Cristo, porque Él es Dios y es eterno. Con esto Dios nos está diciendo, y le está diciendo públicamente y con autoridad, que Jesús es su Hijo y su Rey elegido. Y se confirma en el Nuevo Testamento, hablando del Señor Jesús y de su resurrección, dice en el libro de los Hechos. Aquí hay una perla preciosa. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva, que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito, iglesia, por favor, léalo duro. ¿Dónde? En el Salmo 2. ¡Qué hermosura! Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Cita Hechos, el Salmo 2, que es en el que estamos profundizando. Precioso. Y no está solo una vez. Vuelve y dice Hebreos, en Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no solo está dos veces, dice otra vez en Hebreos unos capítulos más adelante, Hebreos 5, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue a Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Maravilloso. Qué rey el que tenemos, glorioso, majestuoso, poderoso. Versículo 8 del Salmo 2. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios Padre le ofrece al Hijo el dominio sobre todas las naciones como parte de su herencia real. Le ofrece un reinado universal. ¿Y cómo reaccionó el Hijo ante tal ofrecimiento? Él mismo dijo en Mateo, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es rey y nació para reinar. Por favor, dígale al que está a su lado: Él es rey y nació para reinar. Jesús, nuestro rey, tiene el derecho legal y espiritual para reinar sobre todas las naciones. El rey tiene herencia y posesión universal de todo y de todos. No hay frontera que lo limite. Versículo 9. Tú los quebrantarás
con vara de hierro. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Iglesia, rechazar al Señor Jesús no es un acto inofensivo, no es un acto inocente de ninguna manera. Rechazar al Señor Jesús es rebelión, y en su reino la rebelión es castigada. En el reino de los cielos no existe la neutralidad. A Dios no le gustan los tibios. Solo hay dos posturas: o lo aceptas o lo rechazas. Nada hay en la mitad, iglesia, nada. ¿Qué dice? ¿Lo aceptas? Dile al que está a tu lado, ¿lo aceptas o lo rechazas? Y para quien lo aceptamos, Él es protector, es amoroso y nos defiende, y hacemos parte de su reino. Pero para quienes lo rechazan, hay severidad y hay castigo. Leamos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. El mismo rey hablando, dice en Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá ¿con qué? Con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Sí ven el cumplimiento? Y tenemos otra cita en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y para terminar, leamos los últimos 3 versículos de este salmo mesiánico. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ay, iglesia, cuánta bondad de nuestro Rey, cuánta misericordia, cuánta compasión. Nuestro Rey es bueno. Nuevamente está llamando a las personas a que se arrepientan, a que entiendan, a que lo busquen, a que suceda lo que profundizamos la semana pasada. Recordamos que lo leímos en Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Estos últimos 3 versículos del Salmo 2 dicen lo mismo con diferentes palabras. Es una exhortación para que las personas dejen el camino que los lleva a la muerte y al castigo eterno. Dice un comentario bíblico: es un salmo que invita a la sensatez y a que se sometan de buena gana a Cristo. El que tiene el poder para destruirlos muestra que no se complace en su destrucción, puesto que les exhorta a tomar una actitud que puede conducir a su felicidad. ¿Saben? Por eso el Señor no ha regresado. No lo dice Pedro, porque Él está esperando que mucha gente se vuelva a Él, porque Él tendrá compasión y será amplio en perdonar. Pero ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios es bueno. Dios es bueno. Y es bueno todo el tiempo. Vamos a ir al versículo 11 del Salmo 2. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Y con el arrepentimiento invita también a cumplir con el fin para el cual fuimos creados. Invita a adorar. ¿Nacimos para qué? Para adorar. Iglesia, es que no teníamos chance de nada. Íbamos rumbo a la muerte eterna, teníamos una deuda impagable. Nosotros éramos los que debíamos estar en la cruz. ¿Qué haces tú con quien te rescató, te liberó, pagó esa deuda impagable? Tuvo compasión de ti, dijo, yo pago por ti. Y lo único que Él quiere es adoración. Que nos volvamos a Él y podamos servirle adorando a nuestro Rey. Y nos da unas características esenciales que debe haber en nuestra adoración y que de ninguna manera son excluyentes: reverencia, alegría y temblor. Como dice el apóstol en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es necesario todo esto en un balance y en una medida justa. Al adorar a Dios debemos hacerlo con alegría, con reverencia y con temblor. Es una celebración donde hay supremo respeto. Si alguien puede entender de esto, en la bondad de Dios somos nosotros. El año pasado tuvimos un curso intensivo dirigido por el Espíritu Santo, donde profundizamos aproximadamente 5 o 6 meses en la adoración. Y no es un conocimiento que entendemos y ya, es conocimiento que aplicamos cada 8 días cuando nos reunimos a ofrecerle alabanza y adoración juntos a Dios, y que aplicamos cada uno en el día a día. Porque nosotros adoramos con todo lo que somos, todos los días de nuestra vida. La adoración es una entrega total de todo nuestro ser, con la determinación de hacer todo lo que debemos hacer para la gloria de Dios. Somos adoradores, nacimos para adorar. Y adoramos a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Y termina así el Salmo: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. El Hijo es el Rey. Estamos hablando del Rey. Estamos conociendo a nuestro Rey. Estamos amando a nuestro Rey, porque tenemos un gran Rey. Dile al que está a tu lado: tenemos un gran Rey, soberano, eterno, glorioso, majestuoso. El día de la ira del Cordero llegará. Injusto sería Él si no fuera de esta manera. Debe suceder así. Va a suceder así. Dice Apocalipsis 6: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nuevamente, iglesia, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios es bueno, Él sabe lo que viene, Él lo va a cumplir. Por eso extiende su misericordia y por eso está teniendo tanta paciencia. Solo hay dos formas de esperar a Dios. Ya lo dijimos, no hay nada en la mitad. O lo aceptas o lo rechazas. Dice el Salmo 32:10, muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Hay dos tipos de personas, los impíos y los que confían en el Señor. Y según lo que sea cada uno, será el trato que recibirá del Rey. Está en cada uno de nosotros elegir. Y termina el Salmo con una bienaventuranza. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Bienaventurado es dichoso, porque siempre va a ser mejor estar al lado de nuestro Rey, estar al lado del Señor. Queremos ser personas que confían en el Señor y se refugian en Él. Y además de serlo nosotros, vamos a anunciarlo a los demás. Iglesia, quiero decirte, hoy es el día que tienes frente a ti a esa persona que puedes hablarle. Mañana no sabes si volverás a tenerla al frente. Tú te acuestas, pero no sabes si te vas a levantar. Tú sales de tu casa, pero no sabes si vas a llegar. Por eso el día es hoy. No pospongas esto que es lo importante, lo decisivo en tu vida. Tiene que dolerte, iglesia, que tú veas que se muere una cantidad de gente y dice, ay, se murió. No, recibió al Señor, conoció al Señor. Eso tiene que quebrantar tu espíritu, porque entonces, Dios mío, hubo alguien que le hablara. ¿Te conoció, Señor? Eso tiene que motivarnos a hablarle a todas las personas que están cerca de nosotros y que aún no lo conocen. Es momento de hablar a tiempo y fuera de tiempo. Predicaremos y anunciaremos al Rey. Hablaremos de su grandeza, de su infinito amor. Pregonaremos su magnificencia y seremos embajadores, como nos ha dicho el Señor en su palabra que somos. Y como si Dios rogara por medio de nosotros, le diremos a las personas, reconcíliate con Dios. Porque muy pronto el que ha de venir vendrá y no tardará, porque Él cumple su palabra y esa es una de sus promesas. Y más temprano que tarde, así ocurrirá. Descenderá del cielo y regresará para gobernar. Ven, Señor Jesús. Ponte en pie, vamos a orar. Inclina tu rostro. Dios santo y sublime que estás en los cielos, gracias por esta noche en la que podemos reunirnos para profundizar en ti y en tu grandeza. Estamos llenos de amor por ti, Señor. Tu palabra es asombrosa. Qué coherencia, qué hilaridad, qué contundencia, qué hermosura, Señor. Ayúdanos a ser oidores, hacedores y predicadores de tu palabra. Nosotros te creemos, sabemos que vienes y que cumplirás todo lo que has prometido. Gracias por tu misericordia, esa misericordia que has tenido, Señor, y que has tenido con todos y cada uno de nosotros y todos los creyentes que en este momento están perseverando en tu camino. Ayúdanos a permanecer firmes en ti hasta el final,
que nos halles llenos de fe y que tu misericordia nos rodee. Somos adoradores. Es nuestro anhelo presentarnos cada vez mejores delante de ti, adorándote con reverencia y alegrándonos con temblor y temor ante tu presencia y majestad. Grande eres, Señor, que todo lo que existe te rinda gloria, honra, honor y adoración, porque predicaremos, anunciaremos y hablaremos de tu grandeza y de tu infinito amor. Pregonaremos tu magnificencia y rogaremos a tiempo y fuera de tiempo a que las personas se reconcilien contigo para que te busquen mientras aún tú te dejas encontrar. Ven y haz justicia, Señor, porque nosotros te estamos esperando. Oramos creyendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.